y hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de misterios históricos y crónicas olvidadas. Aquí exploramos historias impactantes del pasado, desde secretos oscuros de familias poderosas hasta crímenes que sacudieron a ciudades enteras. Si te fascinan los relatos llenos de tensión, intriga y lecciones sorprendentes, dale like a este video, suscríbete y deja un comentario contándonos qué historia te gustaría descubrir a continuación. En la mañana del 13 de octubre de 1841, 23 invitados fueron testigos de lo que la alta sociedad de Hartford llamaría más tarde la ceremonia de boda más impactante en la historia de Connecticut. A los pocos minutos de tomar su primer sorbo de vino ceremonial, Bridget O'Sullivan, de 19 años, se desplomó en el altar de la iglesia episcopal Trinity. Su vestido de novia acumulándose alrededor de su cuerpo convulsionando mientras espuma blanca escapaba de sus labios. Las últimas palabras de la novia, escuchadas claramente desde el banco delantero, fueron un susurro desesperado. El vino, quema. Lo que las autoridades descubrieron 3 días después expondría un asesinato calculado tan frío que el Hartford Courant se negó a publicar todos los detalles, temiendo la indignación pública. El asesino se sentaba entre los invitados de la boda, observando cada momento agonizante con la compostura de alguien que había planeado cada detalle durante meses. Nosotros. Antes de continuar con la historia de Eleanor Pemberton y la tragedia de la familia O'Sullivan, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a contarnos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchan. Su participación nos ayuda a sacar a la luz estos misterios estadounidenses olvidados. La verdad detrás de lo ocurrido aquella mañana de otoño revela una red de odio social, desesperación financiera y obsesión maternal que transformaría para siempre la élite de Hartford. Hartford en 1841 se encontraba en la encrucijada de la antigua tradición de Nueva Inglaterra y el progreso industrial. El río Connecticut transportaba barcos de vapor cargados de mercancías desde Nueva York, mientras nuevas fábricas surgían a lo largo de sus orillas, con sus chimeneas compitiendo con los campanarios por dominar el horizonte. La población de la ciudad había aumentado a casi 13,000 almas, con inmigrantes irlandeses llegando para trabajar en los molinos y ferrocarriles que prometían prosperidad a cualquiera dispuesto a laborar de amanecer a anochecer. Entre las familias establecidas de Hartford, ninguna gozaba de más respeto que los Pemberton. Eleanor Pemberton, de 48 años y viuda desde hacía 6, dirigía uno de los hogares más prominentes de la ciudad desde su mansión de estilo federal en Prospect Street. La casa de ladrillo de 3 pisos, con sus jardines perfectamente cuidados y cercado de hierro forjado, servía como símbolo de todo lo que representaba la vieja élite de Connecticut: estabilidad, dignidad, tradición y una superioridad social indiscutible. Eleanor no había nacido en la riqueza. Hija de un comerciante de Hartford modestamente exitoso, se había casado por encima de su estatus cuando contrajo matrimonio con Jonathan Pemberton en 1815. Jonathan, heredero de una fortuna naviera construida durante la guerra de 1812, eligió a Eleanor por su belleza e inteligencia aguda más que por su linaje. Su matrimonio había sido un matrimonio de amor que escandalizó a algunos miembros de la sociedad de Hartford. Pero el éxito de Jonathan en expandir el negocio familiar hacia seguros y manufactura silenció a la mayoría de los críticos. Su único hijo, William, había nacido en 1817 tras 3 abortos espontáneos que hicieron que Eleanor estuviera convencida de que él era un milagro. Se dedicó por completo a su crianza, asegurándose de que recibiera la mejor educación disponible. William asistió a Yale College, donde estudió Derecho y Literatura, regresando a Hartford en 1839 para unirse a los intereses comerciales de su padre. Alto y estudioso, con el cabello oscuro de su padre y los penetrantes ojos grises de su madre, William Pemberton era considerado uno de los solteros más codiciados de Hartford. Cuando Jonathan murió repentinamente de apoplejía en 1835, Eleanor se encontró al mando de un patrimonio valorado en aproximadamente 40,000 pesos. Una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Connecticut.
Manejaba las inversiones de la familia con mano de hierro, determinada a preservar no solo su riqueza, sino también su posición social. El nombre Pemberton abría puertas por toda Nueva Inglaterra, y Eleanor tenía la intención de mantenerlo así. La migración irlandesa a Hartford se había acelerado durante la década de 1830, impulsada por la pobreza y las malas cosechas en Irlanda. Estos recién llegados se asentaban cerca del depósito de ferrocarril en alojamientos precarios sin adecuada sanidad. Trabajaban por salarios que los residentes establecidos consideraban insultantes. Sin embargo, su disposición a trabajar por tan poco reducía los costos para los dueños de fábricas y generaba resentimiento entre los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Eleanor observaba estos cambios con creciente alarma. En reuniones de la Ladies' Aid Society, escuchaba quejas sobre sirvientes irlandeses que supuestamente robaban a sus empleadores, sobre niños irlandeses que peleaban con jóvenes estadounidenses, sobre familias irlandesas que amontonaban a 10 personas en espacios diseñados para 4. Las familias establecidas de Hartford empezaron a hablar del problema irlandés en voz baja, preguntándose si estos extranjeros católicos podrían alguna vez convertirse verdaderamente en estadounidenses. En este ambiente de tensión social llegó la familia O'Sullivan a finales de 1839. Patrick O'Sullivan, viudo de 38 años, trajo a sus 4 hijos a Hartford tras escuchar sobre oportunidades de trabajo en los molinos en expansión de la ciudad. Su hija mayor, Bridget, tenía 17 años cuando llegaron, una joven impactante con cabello castaño rojizo y ojos esmeralda que parecían capturar la luz incluso en los grises meses de invierno de Hartford. Patrick encontró trabajo como supervisor en Colt's Patent Firearms Manufacturing Company, donde su experiencia con maquinaria en los molinos textiles de Dublín resultó valiosa. El salario le permitió alquilar una casa pequeña pero respetable en Front Street, más cerca del centro de Hartford que la mayoría de las familias irlandesas podían permitirse. Bridget consiguió un puesto como costurera en una de las mejores tiendas de vestidos en State Street, donde su habilidad con telas delicadas y su capacidad para hablar sin un marcado acento la hacían popular entre los clientes. Fue en la serie de conferencias públicas del Watsport Atheneum donde Bridget conoció por primera vez a William Pemberton. La conferencia, impartida por un profesor visitante de Harvard sobre literatura estadounidense, había atraído a la élite intelectual de Hartford. Bridget asistió porque su empleadora, la señora Catherine Hendricks, alentaba a sus empleadas irlandesas a superarse mediante la educación y la cultura. William la notó de inmediato. Sentada en la sección trasera reservada para trabajadores, Bridget escuchaba con una intensidad que lo impresionó. Cuando el conferenciante abrió el turno de preguntas, ella levantó la mano para preguntar sobre la influencia de la poesía irlandesa en los escritores estadounidenses. Una pregunta tan reflexiva y bien articulada que varias personas se giraron a mirarla con sorpresa. Tras la conferencia, William se acercó a ella mientras recogía su abrigo. Esa fue una excelente pregunta sobre la influencia literaria irlandesa, dijo, quitándose el sombrero. Soy William Pemberton. No creo que nos hayamos presentado. Las mejillas de Bridget se sonrojaron ligeramente, pero su voz permaneció firme. Bridget O'Sullivan, señor Pemberton, es un placer conocerlo. Caminaron juntos hacia State Street, hablando sobre libros e ideas con una facilidad que sorprendió a ambos. William descubrió que, a pesar de su educación formal limitada, Bridget había leído vorazmente, desde Shakespeare hasta autores estadounidenses contemporáneos. Había tomado prestados libros de un amable sacerdote en Dublín y continuaba leyendo todo lo que podía obtener en las bibliotecas de préstamo de Hartford. Cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separaban, William dudó. Señorita O'Sullivan, me pregunto, ¿le gustaría asistir a la conferencia de la próxima semana? Será sobre historia estadounidense y sospecho que le podría resultar interesante. La sonrisa de Bridget iluminó todo su rostro. Lo disfrutaría mucho, señor Pemberton. Su cortejo comenzó de manera silenciosa y cuidadosa.
William entendía las implicaciones sociales de su interés por una trabajadora irlandesa, pero la inteligencia y gracia de Bridget lo convencieron de que tales consideraciones eran mezquinas e indignas. Se encontraban para paseos a lo largo del río Connecticut, asistían a conferencias y eventos culturales y descubrieron una compatibilidad que trascendía sus diferentes orígenes. Eleanor permaneció ajena a estos desarrollos durante casi 6 meses. William siempre había sido discreto sobre sus asuntos personales, y ella asumía que sus frecuentes ausencias del hogar reflejaban su dedicación a los negocios o a obligaciones sociales con jóvenes de su misma clase. La revelación llegó en una tarde húmeda de julio de 1840. Eleanor decidió sorprender a William con una visita a su oficina en el edificio Pemberton en State Street, llevándole limonada fría y noticias sobre una invitación a la recepción de verano del gobernador. Mientras subía las escaleras al segundo piso, escuchó voces detrás de la puerta de su oficina, el familiar barítono de William y la voz de una mujer que no reconocía. «Mi madre nunca aceptará esto», decía William, «pero ya no me importa su aprobación, Bridget. Te amo, y eso es lo que importa». Eleanor se congeló en el descanso de la escalera, agarrando la jarra de limonada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «La posición de tu familia en la sociedad», respondió la mujer, con un ligero acento irlandés que heló la sangre de Eleanor. «No quiero ser la causa de problemas entre tú y tu madre, William. Ella ha sacrificado tanto por ti». «No entiendes», dijo William firmemente. «Ha controlado cada aspecto de mi vida desde que murió papá, a quien debo casarme, donde debo vivir, cómo debo pasar mi tiempo. Tengo 23 años, y nunca he tomado una decisión importante sin su aprobación. Eso termina ahora». Eleanor se pegó a la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan a través de la puerta. «¿Cuándo le contará sobre nosotros?», preguntó la mujer. «Pronto, muy pronto. Quiero que la conozcas adecuadamente como mi prometida. Ella verá lo que yo veo en ti, tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza. Tendrá que aceptarlo. He elegido a la mujer con la que quiero pasar mi vida». El sonido de una silla arrastrándose por el piso hizo que Eleanor huyera escaleras abajo, abandonando la limonada en el descanso. Llegó a su carruaje casi en pánico, ordenando a su conductor que la llevara a casa de inmediato. Durante el breve viaje por Prospect Street, su shock dio paso a una rabia tan pura y consumidora que se sintió físicamente enferma. Una chica irlandesa. Ella. William, heredero de la fortuna y el nombre Pemberton, planeaba casarse con una inmigrante irlandesa. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado y maquinado para preservar, sería destruido por esta desconocida que probablemente había seducido a su hijo inocente con un encanto calculado. Esa noche, William llegó a casa para cenar, apareciendo más alegre de lo que había estado en meses. Eleanor lo observó cuidadosamente, notando cómo tarareaba mientras cortaba el asado, la sonrisa satisfecha que se dibujaba en las comisuras de su boca. Quiso confrontarlo de inmediato para exigir una explicación, pero sus años de maniobras sociales le habían enseñado paciencia. Necesitaba información antes de poder actuar eficazmente. «Pareces de excelente ánimo esta noche, William», dijo, manteniendo la voz ligera. «Sí. Bueno, supongo que sí. He estado pensando en hacer algunos cambios en mi vida, cambios importantes». «Oh, ¿qué tipo de cambios?». William dejó el tenedor y la miró directamente. «Madre, he conocido a alguien, una joven de carácter e inteligencia excepcionales. Creo que podría ser la persona con la que quiero casarme». La mano de Eleanor tembló ligeramente mientras tomaba su vaso de agua. «¡Qué maravilloso, querido, alguien que yo conozca!». «No, pero estoy ansioso de que la conozca. Su nombre es Bridget O'Sullivan, y ella hizo una pausa como reuniendo valor. Es originaria de Irlanda. Su familia llegó a Hartford hace 2 años». El vaso de agua se deslizó de los dedos de Eleanor, rompiéndose contra su plato. «Oh, qué torpeza la mía»,
dijo, levantándose para llamar a los sirvientes. ¿Dijo O'Sullivan, una familia irlandesa? Sí, su padre trabaja en la fábrica de Colt, y ella está empleada en la tienda de vestidos de la señora Hendricks. Madre, sé lo que está pensando, pero, no estoy pensando nada, William, interrumpió Eleanor con voz cuidadosamente controlada. Simplemente estoy sorprendida. Nunca me habías mencionado a esta joven. Quise estar segura de mis sentimientos antes de hablar contigo sobre ella, pero ahora estoy segura. La amo, madre, y tengo la intención de pedir su mano en matrimonio. Eleanor pasó el resto de la noche en su salón privado, caminando sobre la alfombra persa hasta desgastar un camino visible en el patrón. Las palabras de William resonaban en su mente. Él amaba a esta chica irlandesa, planeaba casarse con ella. Las implicaciones la golpeaban como golpes físicos. Casarse con una inmigrante irlandesa destruiría la posición social de William. Las mejores familias de Hartford le cerrarían sus puertas. Sus hijos llevarían el estigma de su herencia mixta, no aceptados completamente por la élite establecida ni bienvenidos por la comunidad irlandesa, que los vería como traidores a sus orígenes. Más amenazante aún era el riesgo financiero. Si William se casaba con esta chica, Eleanor perdería toda influencia sobre los asuntos familiares. Como su esposa, la mujer irlandesa tendría derechos legales sobre la fortuna Pemberton. Podría convencer a William de apoyar a su familia extendida, hacer donaciones a causas católicas, invertir en proyectos que beneficiaran a los inmigrantes a expensas de los intereses estadounidenses establecidos. Eleanor no había escalado desde sus orígenes en la clase mercantil hasta la cima de la sociedad de Hartford solo para ver a una campesina irlandesa destruir todo lo que había construido. No permitiría que la riqueza de su familia se desperdiciara en iglesias católicas y familiares irlandeses. No permitiría que el nombre Pemberton se arrastrara por el lodo por asociación con la pobreza extranjera y la superstición. Durante las semanas siguientes, Eleanor realizó una investigación cuidadosa sobre la familia O'Sullivan. Descubrió que Patrick O'Sullivan era considerado un trabajador confiable, pero había participado en discusiones laborales que algunos veían como potencialmente subversivas. Bridget era bien valorada por su empleadora y clientes, pero varias damas de la sociedad murmuraban sobre la impropiedad de que una joven irlandesa adoptara aires de superioridad social. Eleanor también descubrió que los O'Sullivan asistían a misa en la Iglesia de la Santísima Trinidad, institución católica que muchos residentes protestantes de Hartford veían con sospecha y desconfianza. La idea de que sus nietos fueran criados como católicos, debiendo lealtad a un papa extranjero, la llenó de horror. A medida que el verano se convertía en otoño, la relación de William con Bridget se profundizó. Él la llevó a algunos eventos públicos, presentándola a sus amigos con orgullo y afecto evidentes. Eleanor observaba desde la distancia, mientras la sociedad de Hartford reaccionaba con sorpresa educada que pronto dio paso a especulaciones susurradas. El punto de quiebre llegó a principios de septiembre, cuando William anunció su intención de proponer formalmente matrimonio. He hablado con el señor O'Sullivan. Le dijo a su madre durante el desayuno. Él me ha dado permiso para pedir la mano de Bridget. Planeo proponer esta noche. Eleanor dejó la taza de café con cuidado deliberado. William, debo pedirte que reconsideres esta decisión. Madre, por favor déjame terminar. No he dicho nada sobre esta relación porque esperaba que siguiera su curso natural. Pero ahora hablas de matrimonio, de compromisos permanentes que afectarán no solo tu vida, sino el futuro de nuestra familia. La mandíbula de William se tensó. ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo? Digo que el matrimonio trata de más que sentimientos personales. Se trata de compatibilidad social, valores compartidos, orígenes comunes. Esta joven puede ser agradable, pero proviene de un mundo completamente diferente al nuestro. Las diferencias que ahora parecen encantadoras se convertirán en fuentes de conflicto más adelante. Su origen no me importa. Debería importarte.
Importará a tus hijos, que lucharán por encontrar su lugar en la sociedad. Importará a tus socios comerciales, que esperan que sus asociados mantengan ciertos estándares. Importará a todos los que conocemos. William se levantó abruptamente, arrastrando la silla por el piso. Guerra. Estoy decepcionado de ti, madre. Esperaba más de alguien que se casó por amor. Tu padre y yo venimos de circunstancias similares. Entendíamos las expectativas y obligaciones del otro. Esta situación es completamente diferente. La única diferencia es tu prejuicio contra los irlandeses. La máscara de compostura de Eleanor finalmente se deslizó. No es prejuicio, William. Es la realidad. Estas personas no son como nosotros. Tienen lealtades, valores y prioridades diferentes. Esta chica te cambiará, y no para mejor. Esta conversación ha terminado, dijo William fríamente. Voy a proponerle matrimonio a Bridget esta noche, con o sin tu bendición. Después de que se fue, Eleanor se sentó sola en el comedor casi una hora, mirando su desayuno intacto. La suerte estaba echada. William no se dejaría disuadir por argumentos o amenazas. Iba a casarse con esta chica irlandesa, y cuando lo hiciera, el control de Eleanor sobre la fortuna y el legado familiar terminaría para siempre, a menos que actuara para impedirlo. El compromiso de William Pemberton con Bridget O'Sullivan se anunció en el Hartford Courant el 15 de septiembre de 1840. El breve aviso, colocado en la sección de sociedad, generó más discusión que cualquier noticia social en memoria reciente. En clubes de caballeros de toda la ciudad, la gente debatía si William había perdido la razón o simplemente sucumbido a la seducción irlandesa. Eleanor mantuvo una fachada de aceptación amable mientras internamente hervía de rabia. Asistió a funciones sociales donde amigos bien intencionados ofrecían felicitaciones mezcladas con simpatía apenas disimulada. «Qué progresista es William», decían, con tonos de escándalo. El peor momento ocurrió en una reunión de la Ladies' Aid Society donde la señora Harrison Fitzgerald, cuya propia ascendencia irlandesa convenientemente había sido olvidada, hizo un comentario sobre la importancia de mantener los estándares adecuados en el matrimonio. Por supuesto que debemos ser caritativos con estas familias inmigrantes, dijo, mirando con significado a Eleanor, pero hay límites apropiados que no deben cruzarse. Eleanor sonrió con rigidez y cambió de tema, pero la humillación ardía en su pecho como ácido. Estaba siendo compadecida, condescendida por mujeres que antes deferían a su posición social. El nombre Pemberton, que antes abría todas las puertas, se estaba convirtiendo en fuente de rumores susurrados y comentarios despectivos. Durante este periodo, Eleanor comenzó a estudiar a Bridget O'Sullivan con la intensidad de una estratega militar examinando una posición enemiga. Asistía a eventos públicos donde la pareja aparecía, observando cómo Bridget se movía, hablaba e interactuaba con la élite de Hartford. Lo que observaba solo profundizaba su alarma. Bridget no era la simple campesina irlandesa que Eleanor esperaba encontrar. La joven poseía una elegancia natural que no podía enseñarse, una inteligencia que brillaba en sus conversaciones y una calidez genuina que atraía a la gente. Incluso los críticos más duros de Eleanor entre las damas de la sociedad admitían que la chica O'Sullivan tenía una compostura notable para alguien de su origen. Más preocupante aún era la evidente devoción de William. Lo miraba con adoración. Eleanor nunca había visto eso en él antes. Cuando caminaban juntos, él ajustaba inconscientemente su paso al de ella. Cuando hablaba, él escuchaba con atención completa. Cuando otros hacían desaires sutiles, él la defendía con una protección feroz que recordaba incómodamente a Eleanor como Jonathan la había defendido contra un trato similar. La boda se programó para el 13 de octubre. William quería una ceremonia pequeña, pero Bridget insistió en invitar a ambas familias y a sus amigos más cercanos. «Quiero que todos los que nos importan presencien nuestros votos», le dijo a él. «No quiero que nadie piense que nos avergonzamos de nuestro matrimonio o que intentamos ocultarlo.
Eleanor se dio cuenta de que una boda pública completaría su humillación. Todas las familias prominentes de Hartford asistirían, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad sobre la novia irlandesa. La ceremonia sería comentada y diseccionada durante meses, cementando la asociación del nombre Pemberton con la degradación social. A medida que septiembre pasaba a octubre, la desesperación de Eleanor crecía. Consideró varias estrategias para interrumpir los planes de la boda. Podría alegar enfermedad repentina, requiriendo que William pospusiera la ceremonia para cuidarla. Podría intentar sobornar a Patrick O'Sullivan para que retirara su consentimiento, incluso podría amenazar con desheredar a William por completo. Pero cada opción conllevaba riesgos inaceptables. William podría proceder con la boda sin importar la enfermedad o amenazas. Sobornar al padre podría resultar contraproducente si éste revelaba el intento a la comunidad. Y desheredar a William significaría perder control sobre él permanentemente, asegurando que su fortuna eventualmente pasara a extraños. La solución llegó a Eleanor durante una noche de insomnio a principios de octubre. Revisaba los papeles de su difunto esposo, buscando algún mecanismo legal que le permitiera mantener el control sobre los activos familiares. Cuando descubrió correspondencia de Jonathan con un socio comercial en Nueva York que trataba con productos químicos raros para fines industriales. Entre las cartas había una discusión detallada sobre diversos compuestos usados en procesos de manufactura, incluidos sus efectos en la salud humana cuando se manejaban incorrectamente. Una carta mencionaba específicamente el óxido de arsénico, usado comúnmente en la producción textil y disponible a través de canales comerciales legítimos. Jonathan había investigado su uso en un proceso propuesto de tratamiento de telas, pero finalmente decidió no invertir debido a preocupaciones de seguridad. La carta incluía información precisa sobre las propiedades del compuesto, un polvo cristalino blanco que se disolvía fácilmente en líquidos. Su sabor prácticamente indetectable cuando se mezclaba con sabores fuertes y sus efectos de rápida aparición que imitaban varias dolencias comunes. Lo más importante, señalaba, es que el óxido de arsénico era difícil de detectar sin análisis químicos sofisticados, procedimientos que rara vez se realizaban en casos de enfermedad repentina. Eleanor leyó la carta 3 veces, con el corazón acelerado ante las claras implicaciones. Aquí estaba un medio para impedir el matrimonio de William que parecería completamente natural, trágico, pero inevitable. Una enfermedad repentina que atacara a la novia durante la ceremonia sería impactante pero no sin precedentes. Las jóvenes a veces sucumbían a la emoción y al estrés de su día de boda. Especialmente aquellas de clases sociales bajas que podrían sentirse abrumadas por la grandeza del evento. El plan se cristalizó con claridad escalofriante. Eleanor necesitaría obtener óxido de arsénico a través de los contactos comerciales de su difunto esposo, alegando que continuaba su investigación sobre aplicaciones industriales. Necesitaría encontrar la oportunidad de administrarlo durante la ceremonia, cuando toda la atención estuviera centrada en los novios, y debía asegurarse de que su propio comportamiento pareciera completamente natural. El de una futura suegra preocupada ante una tragedia. El 8 de octubre, 5 días antes de la boda, Eleanor visitó las oficinas de Harwell Chemical en Nueva York. Tomó el tren temprano por la mañana, vestida con su ropa de viaje más respetable y llevando la correspondencia de Jonathan como credenciales. El señor Harwell, un hombre delgado con manos nerviosas y gafas de aro de alambre, recordaba favorablemente a Jonathan. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?». Eleanor explicó que estaba resolviendo los asuntos de su difunto esposo y deseaba completar su investigación sobre procesos textiles. Mostró las cartas de Jonathan y habló con conocimiento sobre las aplicaciones propuestas, tras haber estudiado los detalles técnicos durante días. Óxido de arsénico, sí, dijo Harwell, consultando sus registros. Su esposo estaba interesado en su uso para preservación de telas. ¿Planea proceder con la inversión? Todavía estoy evaluando el potencial comercial, respondió Eleanor con suavidad, pero me gustaría realizar algunas pruebas preliminares para comprender mejor las propiedades del compuesto.
Harwell asintió y desapareció en su almacén, regresando con un vial de vidrio con aproximadamente 2 onzas de polvo blanco. Esto debería ser suficiente para sus pruebas experimentales. Por favor, observe todas las precauciones de seguridad. El compuesto es altamente tóxico si se ingiere o inhala. Eleanor pagó en efectivo y colocó cuidadosamente el vial en su bolso. Durante el viaje de regreso a Hartford, lo sostuvo cerca de su cuerpo, consciente de su mortal contenido. No sentía culpa, solo una satisfacción sombría por haber tomado una acción decisiva para proteger el futuro de su familia. Los días restantes pasaron entre la vorágine de preparativos para la boda. Bridget estaba comprometida y contaba con la ayuda de Eleanor para planear la recepción, un gesto de buena voluntad que Eleanor encontraba a la vez conmovedor e irritante. La joven claramente esperaba ganarse la aprobación de su futura suegra mediante gestos inclusivos y atención respetuosa. «Quiero que sientas que esta es también tu celebración, señora Pemberton», decía Bridget mientras revisaban el menú para el desayuno de bodas. «William habla de usted con tanto amor y respeto. Espero que algún día pueda sentir el mismo afecto por mí». Eleanor logró sonreír y asentir apropiadamente, mientras calculaba exactamente cuánta cantidad de óxido de arsénico sería necesaria para garantizar una muerte rápida pero aparentemente natural. Muy poco podría provocar enfermedad sin lograr su objetivo, demasiado podría generar síntomas evidentes y levantar sospechas. Basándose en la correspondencia de Jonathan y en su propia investigación en textos médicos tomados prestados de la biblioteca de Hartford, Eleanor determinó que aproximadamente media cucharadita del polvo, disuelta en vino, sería suficiente. Los síntomas comenzarían en minutos y progresarían rápidamente, imitando los efectos de una excitación extrema o un fallo cardíaco. En la mañana del 13 de octubre, Eleanor se despertó antes del amanecer con una claridad de propósito que no había sentido en meses. Cada detalle del plan había sido ensayado en su mente docenas de veces. Sabía exactamente cuándo y cómo actuaría, y ese conocimiento la llenaba de una determinación sombría. La ceremonia de la boda estaba programada para las 11 en la Trinity Episcopal Church, seguida de una recepción en la mansión Pemberton. Eleanor se había ofrecido para supervisar los preparativos de los refrescos, una responsabilidad que le daría acceso completo al vino ceremonial que se serviría a la novia y al novio durante la bendición. Se vistió cuidadosamente con su mejor vestido de seda azul oscuro, añadiendo el collar de perlas que Jonathan le había dado en su propio día de boda. Su reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a una mujer de compostura digna, cada centímetro la respetada matrona de Hartford asistiendo a la boda de su hijo. Nadie que la mirara sospecharía del propósito mortal que impulsaba cada movimiento medido. El óxido de arsénico estaba escondido en una pequeña bolsa de seda, cosida en el bolsillo interior de su vestido. El polvo había sido cuidadosamente medido y preparado la noche anterior, listo para disolverse en el vino en el momento crucial. Eleanor había practicado el movimiento docenas de veces, asegurándose de que pudiera vaciar el contenido de la bolsa rápida y naturalmente, mientras aparentaba ajustar el servicio del vino. A las 9 en punto, Eleanor llegó a la Trinity Church para supervisar los preparativos finales. El edificio gótico, con su imponente aguja y vidrieras, había sido decorado con flores otoñales y cintas en tonos dorados y burdeos. El presupuesto limitado de Bridget no permitió decoraciones elaboradas, pero los arreglos simples poseían una elegancia discreta que Eleanor admiró a regañadientes. El padre Matthews, el anciano sacerdote episcopal que oficiaría, saludó a Eleanor con un cálido respeto. «Señora Pemberton, qué placer verla. Entiendo que ha sido instrumental en la organización de la celebración de hoy». «Es un placer, padre», respondió Eleanor con suavidad. «Es una ocasión tan alegre para nuestra familia». Se movió eficientemente por la iglesia, revisando los arreglos florales y supervisando la colocación de las sillas para la recepción. Sin embargo, su verdadero enfoque estaba en la mesa de comunión donde se colocaría el vino ceremonial.
El pesado cáliz de plata, un regalo de bodas de Eleanor para la pareja, estaba listo para la bendición que seguiría al intercambio de votos. El vino en sí estaba almacenado en la sacristía de la iglesia, junto con otros refrescos que se servirían después de la ceremonia. Eleanor había solicitado específicamente que se abriera una botella de su mejor vino francés para la ocasión, explicando al padre Matthews que quería que William y Bridget comenzaran su matrimonio con lo mejor de todo. A las 10:30, comenzaron a llegar los primeros invitados. Eleanor se colocó cerca de la entrada de la iglesia, saludando a cada invitado con perfecta gracia social. Observó a Patrick O'Sullivan escoltar a sus 3 hijos menores a sus asientos, notando cómo el hombre claramente había gastado bastante dinero en ropa nueva para la ocasión. Su orgullo evidente por el matrimonio de su hija con un Pemberton renovó la ira de Eleanor. Llegaron miembros de la élite de Hartford en elegantes carruajes, sus expresiones cuidadosamente neutras mientras observaban la mezcla de clases sociales entre los invitados. Eleanor observó sus reacciones sutiles, como asintieron cortésmente a las familias irlandesas mientras mantenían una distancia cuidadosa. La dinámica social que había predicho ya se estaba desarrollando exactamente como esperaba. William llegó a las 10:45, acompañado de su amigo Charles Whitman, que actuaba como padrino. Eleanor sintió una punzada de amor genuino al ver a su hijo ajustar nerviosamente su corbata y hablar en voz baja con el padre Matthews sobre el progreso de la ceremonia. Lucía apuesto y feliz, inconsciente de que su madre estaba a punto de salvarlo del mayor error de su vida. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y Bridget apareció en la parte trasera de la nave. Eleanor contuvo la respiración a pesar de sí misma. La joven era genuinamente hermosa, con su cabello rojizo dispuesto elegantemente para complementar el sencillo pero perfecto vestido blanco que había cosido ella misma. Llevaba un ramo de rosas blancas y paniculata, y su rostro brillaba de felicidad, iluminando toda la iglesia. Patrick O'Sullivan caminaba orgulloso junto a su hija, con la mano apoyada suavemente en su brazo. Mientras avanzaban por el pasillo, Eleanor notó cuántos invitados sonreían involuntariamente ante la radiante novia. Incluso algunas de las matronas más rígidas socialmente parecían conmovidas por la evidente alegría y dignidad de Bridget. La ceremonia procedió con la solemnidad episcopal tradicional. El padre Matthews habló sobre la naturaleza sagrada del matrimonio, la importancia del respeto y la devoción mutuos, y las bendiciones que esperan a las parejas que construyen su unión sobre fundamentos espirituales sólidos. William y Bridget intercambiaron votos con voces claras y confiadas, sin apartar la mirada del rostro del otro. Eleanor observaba desde el primer banco, con la mano sobre la bolsa de veneno oculta. Pronto, se dijo a sí misma. Muy pronto esta atrocidad habría terminado, y William sería libre para contraer un matrimonio apropiado con alguien de su propia clase y origen. Tras el intercambio de anillos, el padre Matthews se acercó a la mesa de comunión para comenzar la bendición del vino. Este era el momento de Eleanor. Se levantó de su asiento con gracia practicada y se acercó al altar, supuestamente para asistir en el servicio ceremonial como madre del novio. «Permítame ayudar a preparar el vino, padre», dijo en voz baja, acercándose al cáliz de plata. El sacerdote asintió apreciativamente y se volvió para dirigirse a la congregación sobre el significado de compartir el vino como símbolo del nuevo vínculo de la pareja. Mientras él hablaba, los dedos de Eleanor encontraron la bolsa en el bolsillo de su vestido. Con movimientos perfeccionados a través de innumerables ensayos, vació el polvo blanco en el cáliz y lo revolvió suavemente con una cuchara de plata. El óxido de arsénico se disolvió por completo, sin dejar rastro de su presencia. El vino mantuvo su color intenso y su sabor no cambiaría, al menos para alguien consumiéndolo en la emoción de su día de boda. El padre Matthews completó sus comentarios y levantó el cáliz ceremoniosamente. William y Bridget, por favor, acerquémonos a compartir el vino del compromiso, simbolizando su promesa de apoyarse mutuamente en todas las alegrías y dificultades de la vida. Eleanor regresó a su asiento, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que otros pudieran escucharlo.
William y Bridget se acercaron a la mesa de comunión, tomados de la mano y con el rostro radiante de felicidad. Todo se desarrollaba exactamente según el plan. El padre Matthews ofreció el cáliz primero a William, quien dio un pequeño sorbo y lo pasó a su novia. Bridget aceptó el cáliz con ambas manos, sonrió amorosamente a su esposo y levantó el vino a sus labios. Eleanor observó con terrible fascinación cómo Bridget bebía profundamente del cáliz envenenado. El rostro de la joven mostraba solo alegría y gratitud al completar el sorbo ceremonial y devolver la copa al padre Matthews. La dosis mortal había sido consumida. Ahora solo quedaba esperar a que el arsénico hiciera efecto. La fiesta se procesó desde el altar entre los cálidos aplausos de los invitados. Eleanor se unió a la fila de recepción en la entrada de la iglesia, aceptando felicitaciones con una amabilidad mecánica. Toda su atención estaba enfocada en Bridget, observando los primeros signos de que el veneno comenzaba a actuar. Según la investigación de Eleanor, el óxido de arsénico típicamente comenzaba a afectar a sus víctimas entre 15 y 30 minutos después de su ingestión. Los primeros síntomas serían sutiles, un leve palidez, algo de dificultad para respirar o molestias menores en el estómago, fácilmente atribuibles a la emoción y nervios del día de la boda. A medida que pasaban los minutos, Eleanor comenzó a sentir una ansiedad creciente. Bridget parecía completamente normal, conversando animadamente con los invitados y riendo con los chistes de su nuevo esposo. Sus mejillas permanecían sonrosadas y respiraba con regularidad, sin señales de malestar. 25 minutos después de consumir el vino envenenado, Bridget seguía saludando a los invitados con energía intacta. Eleanor sintió los primeros indicios de pánico genuino. ¿Había calculado mal la dosis? ¿Era el compuesto defectuoso? ¿O acaso esta joven irlandesa poseía una constitución inusualmente fuerte que podía resistir el veneno? A medida que los minutos avanzaban, Eleanor se movía discretamente entre los invitados, fingiendo interés en conversaciones triviales mientras vigilaba cada gesto de Bridget. Observó cómo la novia aceptaba delicadamente un plato de canapés, reía a carcajadas ante algún comentario, y mantenía un porte impecable, completamente ignorante de que su vida pendía de un hilo. Finalmente, alrededor del 30º minuto, Eleanor percibió un cambio sutil. Bridget se llevó la mano al estómago, sus ojos se entrecerraron por un instante, y una ligera palidez comenzó a extenderse por su rostro. Eleanor contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza mientras comprendía que la acción del veneno había comenzado. Los movimientos de la joven se volvieron un poco vacilantes y su risa perdió un matiz de naturalidad. William, absorto en la conversación con su amigo Charles, no notó la diferencia inmediata. Solo cuando Bridget se tambaleó ligeramente y apoyó la mano en su brazo, William se dio cuenta de que algo estaba mal. «Bridget, ¿estás bien?», preguntó con preocupación genuina. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Sus movimientos se hicieron más torpes, y finalmente, mientras trataba de tomar un sorbo de agua, se desplomó hacia adelante. Los invitados reaccionaron con sorpresa y horror. Algunos gritaban, mientras otros corrían a ayudarla. Eleanor permaneció en su lugar, observando con una mezcla de triunfo y ansiedad. Sabía que el tiempo crítico había llegado. El médico que asistía a la ceremonia fue llamado rápidamente, y al acercarse, reconoció los signos de intoxicación por arsénico. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Bridget sucumbió al veneno pocos minutos después, su vestido blanco ahora manchado mientras el caos se apoderaba de la iglesia. La conmoción se extendió por toda Hartford. Los periódicos describieron la escena como la boda más trágica y escandalosa en la historia reciente de Connecticut, y Eleanor, aunque profundamente perturbada por la magnitud de sus acciones, se sintió momentáneamente aliviada de que su hijo William estuviera ahora libre del matrimonio que ella había considerado un error fatal para su familia. Mientras los sirvientes retiraban el cuerpo de Bridget y los invitados comenzaban a abandonar la iglesia, Eleanor reflexionó sobre la compleja red de lealtad, ambición y venganza que la había llevado hasta este punto.
Sabía que su secreto debía permanecer oculto, y que cualquier error en su juicio podría costarle no solo la libertad, sino también la reputación y la posición que tanto había valorado durante toda su vida. En ese momento, mientras el viento otoñal barría las hojas doradas del jardín de la iglesia, Eleanor comprendió que, aunque había logrado su objetivo, nada podría devolver la vida perdida ni reparar completamente el daño causado. La tragedia de esa mañana permanecería en la memoria de Hartford para siempre, un recordatorio sombrío de cómo la ambición y el engaño podían transformar una celebración de amor en un escenario de horror inimaginable. El juicio de Eleanor Pemberton comenzó el 20 de noviembre de 1841 en el Tribunal Superior de Hartford. El caso atrajo una atención sin precedentes en todo Connecticut y más allá, con periódicos de Boston a Nueva York siguiendo cada detalle del proceso. El espectáculo de una matrona prominente acusada de envenenar a la novia irlandesa de su hijo capturó la imaginación pública de manera que reflejaba las tensiones sociales de la época. El juez Samuel Huntington, el mismo miembro de la élite establecida de Hartford, presidió el juicio con escrupulosa atención a los procedimientos legales. A pesar de su conocimiento personal de Eleanor y de su simpatía por sus preocupaciones sociales, no pudo ignorar la abrumadora evidencia en su contra. El testimonio del Dr. Harrison sobre el envenenamiento por arsénico fue respaldado por análisis químicos, la identificación ocular de Bridget y la propia confesión de Eleanor en el consultorio del médico. La fiscalía, dirigida por el fiscal del distrito Charles Morgan, presentó el caso como un intento calculado de asesinato motivado por prejuicios sociales y codicia financiera. Según Morgan, la acusada antepuso sus estrechas preocupaciones sobre el estatus social a la vida de una joven inocente cuyo único delito fue enamorarse del hijo de la acusada. El abogado defensor, uno de los criminalistas más destacados de Hartford, intentó argumentar que Eleanor actuó bajo una extrema angustia emocional causada por el matrimonio inapropiado de su hijo, intentando retratarla como una madre devota llevada a una locura temporal por la perspectiva de la destrucción social de su familia. Sin embargo, esta estrategia fracasó por completo. La planificación cuidadosa requerida para obtener el óxido de arsénico, el momento deliberado del envenenamiento durante la ceremonia de la boda y el comportamiento calculado de Eleanor antes y después del crimen demostraron premeditación, contradiciendo cualquier reclamo de locura temporal. El testimonio de Bridget resultó particularmente dañino para la defensa de Eleanor. La joven, completamente recuperada del envenenamiento por arsénico, habló con tranquila dignidad sobre los eventos de su día de boda. Su evidente inteligencia y refinamiento impresionaron poderosamente al jurado, debilitando la caracterización de Eleanor sobre ella como una inmigrante inapropiada. No guardo odio personal hacia la señora Pemberton, dijo Bridget ante el tribunal. Entiendo que actuó por amor a su hijo, aunque ese amor se expresó mediante medios terribles, pero no puedo olvidar que intentó matarme porque creía que mi herencia irlandesa me hacía indignamente para su familia. El testimonio de William fue el momento más devastador emocionalmente del juicio. Habló del amor que sentía por su madre y su esposa, su sorpresa al descubrir el crimen de Eleanor y su determinación de garantizar que se hiciera justicia sin importar la lealtad familiar. Mi madre me enseñó a valorar el honor, la integridad y el coraje moral, declaró ante el tribunal. Esos mismos valores ahora me obligan a testificar con veracidad sobre sus acciones, por dolorosas que sean. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por intento de asesinato. El juez Huntington condenó a Eleanor a 15 años en la prisión estatal de Connecticut, señalando que su posición social y su buen carácter previo se habían tenido en cuenta al determinar la duración de la condena. El crimen de la acusada atenta contra el corazón de la sociedad civilizada, declaró durante la sentencia, cuando los prejuicios y la ambición social conducen al intento de asesinato. La ley debe responder con severidad apropiada para proteger a todos los ciudadanos, sin importar su origen o posición. Eleanor recibió la sentencia con la misma compostura que había mantenido durante todo el juicio.
No mostró emoción mientras los oficiales judiciales la llevaban a iniciar su encarcelamiento, aunque los observadores notaron que evitó mirar a William y Bridget al salir del tribunal. La posición social de la familia Pemberton en Hartford nunca se recuperó del escándalo. William fue marginado por muchas familias que antes lo habían acogido, aunque algunos miembros progresistas de la comunidad lo apoyaron a él y a Bridget. Se trasladaron a Boston poco después del juicio, donde William estableció un exitoso bufete de abogados y criaron a 3 hijos que llegaron a ser ciudadanos prominentes de Massachusetts. Bridget resultó ser todo lo que William había creído, inteligente, amable y dedicada al bienestar de su familia. Se volvió activa en organizaciones benéficas que ayudaban a inmigrantes irlandeses, utilizando su posición social para tender puentes entre las familias establecidas y los recién llegados que buscaban una vida mejor. Eleanor cumplió 12 años de su condena antes de ser liberada por buena conducta en 1853. Regresó a Hartford como una mujer quebrada, su fortuna prácticamente agotada por gastos legales y de encarcelamiento. Vivió tranquilamente en una pensión modesta hasta su muerte en 1858, sin reconciliarse con William ni conocer a sus nietos. La copa de plata usada en el envenenamiento fue fundida por la iglesia de Trinity y el metal donado a un fondo para inmigrantes irlandeses. El padre Matthews, profundamente impactado por la violación del ritual sagrado que había ocurrido bajo su supervisión, instituyó nuevos procedimientos para las bodas, asegurando que múltiples personas estuvieran presentes siempre que se prepararan elementos ceremoniales. El caso de Eleanor Pemberton se convirtió en una historia de advertencia contada en todo Nueva Inglaterra sobre los peligros de los prejuicios y la ambición social desmedida. Los estudiosos del derecho lo señalaron como un ejemplo de cómo incluso los miembros más privilegiados de la sociedad están sujetos a la ley cuando cometen delitos graves. Pero quizás el impacto más duradero de la tragedia fue su efecto en las actitudes sociales de Hartford hacia los inmigrantes irlandeses y otros recién llegados a la sociedad estadounidense. La injusticia evidente del intento de asesinato de Eleanor, simplemente por el origen de Bridget, obligó a muchas familias establecidas a reconsiderar sus propios prejuicios y suposiciones. El Dr. Harrison, cuya rapidez y pericia médica salvaron la vida de Bridget, se convirtió en un defensor vocal del trato igualitario a todos los pacientes, independientemente de su origen social. Su testimonio durante el juicio demostró la importancia de aplicar métodos científicos en las investigaciones criminales, ayudando a establecer la medicina forense como una herramienta esencial para la justicia. El caso de la copa envenenada, como lo llamaron los periódicos, siguió siendo tema de discusión en Hartford durante décadas. Los padres utilizaban la historia de Eleanor para advertir a sus hijos sobre los efectos corruptores del odio y los prejuicios. Mientras que los profesionales del derecho lo estudiaban como ejemplo de cómo las tensiones sociales podían conducir a crímenes violentos. En 1865, 24 años después del envenenamiento, William Pemberton regresó a Hartford por primera vez desde el juicio, acompañado por Bridget y sus 3 hijos, para visitar la tumba de su padre y mostrar a su familia la ciudad donde había crecido. Los antiguos residentes que recordaban el escándalo quedaron impresionados por la evidente felicidad y éxito de la pareja, cuyo matrimonio había estado a punto de terminar en asesinato. Bridget, ahora una matrona de 43 años con hebras grises entre su cabello castaño rojizo, se mantuvo junto a su esposo frente a la tumba de Jonathan Pemberton. Nunca habló públicamente sobre haber perdonado a Eleanor, pero quienes la observaron rezar en silencio comprendieron que había encontrado paz tras los traumáticos eventos de su día de boda. El Hartford Courant, que había cubierto extensamente el juicio original, publicó un breve aviso sobre la visita de la familia. El último párrafo de ese artículo capturó la ironía final del crimen de Eleanor. La unión que casi fue destruida por el veneno floreció, convirtiéndose en una de las familias más respetadas de Nueva Inglaterra, demostrando que el amor y el carácter triunfan sobre los prejuicios y el odio. Si te ha sorprendido esta historia y quieres conocer más relatos impactantes de la historia real, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.
Deja tu comentario abajo contándonos qué historia te impresionó más o qué tema te gustaría que cubriéramos en próximos videos. No te pierdas nuestras próximas narraciones llenas de misterio, tragedia y lecciones inolvidables.